factor humano. Y esto es importante a propósito de entender que desde allí se desprenden aquellos parámetros y variables mínimos establecidos dentro de la guía metodológica, dentro de la 1565, a la hora de vincular a las empresas en este proceso de diagnóstico del factor humano, especialmente de los conductores. Si nosotros vemos en la guía metodológica de nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial, el factor humano es uno de los que mayor impacto tiene en términos de la calificación, a propósito, insisto, de la guía de calificación de la resolución 1231. Ya vamos a entrar allí. El factor humano debemos de verlo, digamos que desde diferentes dimensiones. En este caso, desde el ser, las personas estamos en un entorno que rodean valores culturales, educación, formación, el ser en términos de la edad también tiene diferentes momentos de percepción o evaluación del peligro para que con base en estos principios de la persona, hablándolos desde el ser, pues tomemos decisiones. Esto significa que en la toma de decisiones tenemos unos, digamos que prerequisitos, unos fundamentos preestablecidos, muchos de ellos que los tomamos como fuente, como patrón, para que decidamos y a partir de este patrón de comparación reaccionemos, es decir, actuemos. De tal manera que en ese contexto, en el ser y otra, digamos que cantidad de variables que allí, además desde lo psicológico, aplican, son tenidas en cuenta a la hora de analizar un poco a los conductores en lo que se requiere como mínimo conocer para entender su nivel de competencia y además su aptitud. Miramos un poco la condición física de una persona que se desplaza, que se mueve en la vía, que tendrá que ver, por supuesto, con su visión, con su audición, con la presencia, si es así, de alguna limitación física, incluso con entender la edad y lo que significa la edad en términos de las capacidades de respuestas que se tienen a diferentes edades. Todos estos elementos también sumados, deben de tenerse en cuenta y aportan en el proceso de acción o de reacción luego de que yo tomo una decisión para actuar en ese proceso de movilización sobre las vías. Y estos dos elementos, el ser y la condición física, pues aplican para la movilidad, bien sea en el rol de conductor, de peatón e incluso, por supuesto, de pasajero. Estos elementos, digamos que en términos generales, vistos así, pues han sido tenidos en cuenta a la hora de involucrarse en nuestro plan estratégico de seguridad vial en ese gran pilar que es el de factor humano. De tal manera que las acciones vistas desde el factor humano en nuestro plan estratégico de seguridad vial, pues digamos que tienen unas líneas que están vistas como parámetros y variables y que debemos de involucrar a la hora de diagnosticar, diseñar acciones e implementarlas. De tal manera que en este pilar, que es el de comportamiento humano, que hoy digamos que nos trae aquí, tiene conceptos fundamentados en esto que acabamos de ver y que adicionalmente pues están enmarcados en grandes parámetros como es lo que se denomina en la guía metodológica el proceso de selección del personal, en este caso de los conductores. Tener en cuenta qué exámenes y diagnóstico debo de hacer yo para admitir a una persona que va a cumplir el rol de conductor misional en nuestra empresa. Y por supuesto, un gran grupo que es el del programa de formación que debo de tener yo en cuenta a la hora de buscar el nivel de competencia óptimo y moverme con la dinámica
lo que la movilidad así requiere para los diferentes perfiles de cargo que desarrollan esa labor de conducción misional en nuestras empresas. Estos, digamos que 3, 4 grandes grupos en el pilar de comportamiento humano son aquellos sobre los que se desprenden esas variables que seguramente la gran mayoría de nosotros, cuando hemos diseñado un plan estratégico de seguridad vial, tenemos en cuenta. Vamos a ver algunas particularidades de estas, pero insisto, vistas desde eso que se fundamentó, que ha sido el ser, con aquellos parámetros que vimos en el slide anterior, adicionalmente el de aptitudinal, vistos también, digamos, desde lo que se necesita para hacer una adecuada labor de conducción y adicionalmente entender que dentro de todo este contexto, pues vale la pena recordar que el Plan Estratégico de Seguridad Vial, si bien en este capítulo tiene que ver con pruebas diagnósticas para los que conducen, no es que esté únicamente diseñado el pilar de factor humano solamente para los conductores. En este caso, los programas de capacitación deben de estar vistos para que se apliquen y tengan en cuenta todos los roles viales de la empresa, no solamente el del rol de conductor. Es así que en este segundo pilar, recordemos que la resolución 1231 tenía o tiene un valor ponderado del 30%, que es un peso similar al el de fortalecimiento en la gestión institucional, que es el primer pilar de nuestro plan estratégico de seguridad vial. Entonces, visto así, digamos que el comportamiento humano tiene diferentes parámetros y variables y vamos a hacer algunas consideraciones, digamos, en el diseño de nuestro pilar de 2 relacionado con el factor humano en nuestro plan estratégico de seguridad vial. Ya lo mencionaba que primero tener en cuenta que si bien las pruebas diagnósticas están diseñadas para los conductores, hay otra serie de parámetros y variables en esto que involucran a todo el personal que desarrolla movilidad en la empresa. De hecho, ya lo vimos en el pilar anterior, nosotros en la caracterización diagnosticamos desplazamientos casa, trabajo, trabajo, casa, creo que se denomina en itinere, y además los desplazamientos de la movilidad misional de los diferentes roles viales. Que eso, insisto, en el pilar de gestión se diagnostica para el peatón, para el conductor y para el pasajero. En los diferentes roles, porque no necesariamente nosotros una vez nos bajamos del vehículo, pues nos convertimos en peatones. De tal manera que, teniendo en cuenta un poco estas condiciones, estas características, vale la pena también tener en cuenta que en esa caracterización de la movilidad que hicimos, cuando yo hago la caracterización de la movilidad, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí hay una cadena que conecta los planes de acción del pilar de factor humano con lo que se hace en la caracterización de la movilidad, que esto se hace en el pilar 1. Recordemos que en el pilar 1, el de gestión, hacemos una encuesta de riesgo vial para el personal de nuestra empresa. Todo el personal, sin importar el rol en que se mueva. Y allí es donde en ese rol se determina quién es conductor y peatón, quién es conductor, peatón y pasajero. Y a partir de cada uno de estos roles nosotros establecemos unas características de movilidad y unos peligros o unos riesgos viales y los calificamos y demás aspectos que se hacen en ese primer pilar. Esto tiene un sentido. El sentido es que aquellos que están formalmente definidos como conductores misionales, bien sean conductores propios o no propios. Eso vale la pena, digamos que, entenderlo, en el sentido de que aquí no solamente debo ver los conductores míos propios, sino adicionalmente aquellos que tienen una relación contractual conmigo, así no sean de mi nómina. Y allí, digamos que se desprenden dos condiciones, que aquellos conductores que son propios normalmente soy yo como empresa
quien implemento los planes de acción, es decir, los diseño, los desarrollo, los implemento y les hago seguimiento. Normalmente cuando hay conductores no propios, a ese conductor o a esa empresa, yo le establezco unos requisitos que debe de cumplir. En este caso, los requisitos que vamos a ver dentro de este pilar, pues serán requisitos que deben de ser, primero, definidos y segundo, cumplidos, en este caso, si son conductores no propios, por esos conductores no propios. Verbigracia, el programa de capacitación de manejo preventivo o el cumplimiento, digamos, de los temas del programa de manejo o de seguridad vial que la empresa establezca. En fin. En este contexto y entendiendo que desde el primer pilar se caracterizó la movilidad y se definieron quiénes iban a ser los conductores misionales, pues sobre estos es que recae, diría yo, la gran mayoría, especialmente las acciones que están relacionadas con lo que está definido en el proceso de selección, que es pues los diagnósticos teórico-prácticos y psicosensométricos para estas personas. Así las cosas, dentro de la guía metodológica nos habla de que debe de tenerse un proceso de selección de conductores definido. Y en este, digamos que hay dos parámetros importantes a tener en cuenta, y es que el perfil de cargo debe de, por supuesto, estar escrito, pero adicionalmente en ese cargo, que no necesariamente se llama cargo conductor, deben de estar descritas las funciones de desplazamiento y que describan la conducción, si es así, que tiene que hacer esa persona. Por ejemplo, un asesor comercial. Seguramente que un asesor comercial, pues su cargo será asesor comercial, pero dentro de su perfil de cargo debe estar aquella función que está relacionada con la conducción. Luego, documentado ese perfil de cargo y descrita la actividad de conducción, pues de allí se desprenden, entre otras, en nuestro profesiograma, pues cuáles son los exámenes que deben de hacerse para determinar si esa persona cumple con los requisitos que se han establecido. Y así, digamos que en este primer parámetro se habla de que estén definidos los cargos que cumplen la función de conducción y que ya se definieron en nuestro primer pilar, y que adicionalmente ese perfil de cargo pues incluya la actividad de conducción, y adicionalmente que esté bien definido un procedimiento para seleccionar a ese perfil, en este caso ese perfil que vaya a conducir. ¿Por qué es importante? Porque allí es de donde se describen cuáles son los requisitos que se deben de tener en cuenta para estas personas. El tipo de licencia de conducción, la categoría de la licencia de conducción según el tipo de vehículo que se va a conducir, la experiencia que debe de tener esa persona. Todo esto normalmente, digamos que son variables que se establecen en el perfil del cargo. Esta es digamos que el mapa sobre el que debemos de trabajar a la hora de hacer el proceso de selección, para luego pasar al siguiente paso, y es pues las pruebas que yo le aplico ¿a quién? A las personas que se han definido como conductores. Así las cosas, importante tener en cuenta dentro de este gran capítulo, este gran parámetro que se llama pruebas de ingreso de conductores, varias consideraciones. La primera es que, insisto, este es uno de los tantas variables que hacen que nuestro plan estratégico sea particular, porque en nuestros perfiles de cargo nosotros debemos de establecer ese cargo, qué tipo de vehículo va a conducir. Y así cada perfil de cargo debe tener bien definido, según el tipo de vehículo, los requisitos que se van a pedir allí. Adicionalmente, dentro de estos 11 variables que vemos en este gran parámetro que se llama pruebas de ingreso, hay algo que se repite, digamos, en cada una de las pruebas, y es lo que está relacionado como idoneidad. Ya lo vamos a ver más adelante en un slide. Y otra consideración importante a tener en cuenta en esta parámetro que es de pruebas de ingreso son los requisitos que debe de cumplir mi proveedor o mi personal interno, si es que internamente yo desarrollo estas pruebas de selección y aplico las pruebas de selección.
Y con esto lo que quiero decir es que recuerden que el Plan Estratégico de Seguridad Vial nos obliga a que diseñemos unas pruebas tamiz para que determinemos un poco el nivel de competencia que yo requiero y que he definido en mi perfil de cargo para que seleccione a una persona y pueda, a través de ese estándar, ingresar o no a la institución, o que si ya está, yo conozca cuáles son esas fortalezas u oportunidades de mejora para que actúe en coherencia según sean los resultados. Y esto lo que significa es que debo de diseñar estas pruebas que estén aquí fundamentados en los estándares que tiene establecido hoy en día el Estado colombiano. Por eso cuando hablamos inicialmente de los exámenes médicos, para hablar de la primera variable, pues aquí son los exámenes médicos de ingreso que se establecen según la ley y que deben de estar pues aplicados por personal que sea idóneo para hacerlo y que mida las variables médicas que se han establecido en mi perfil de cargo y en el profesiograma. De tal manera que allí yo pueda, según el estándar que he definido, pues digamos que aplicarlo y tener unas variables definidas allí y pueda yo calificarlos, hacer parte de la calificación para hacer el proceso o la calificación de la selección de esa persona y saber si aprueba o no aprueba. Lo mismo pasa con los exámenes psicosensométricos, en donde en el numeral 223 de la guía habla de que se debe aplicar y que debe haber idoneidad en el examen psicosensométrico de quien lo aplica. Lo mismo para la prueba teórica, para la prueba práctica y para la prueba psicotécnica. Si ustedes ven estas, digamos, 4 grandes pruebas que están allí, que son los exámenes médicos, psicosensométricos, teórico, práctico y psicotécnico, son grupos que están, digamos que, primero, definidos por la empresa, segundo, aplicados por personal idóneo que tenga la competencia para aplicarlo, y tercero, que si no lo voy a aplicar yo internamente porque no cumplo con aquel estándar, pues debo de definir unos requisitos para que quien lo haga bajo los estándares que yo he definido en mi plan estratégico de seguridad vial, entendiendo, y por eso digamos que lo he dejado aquí en este slide, entendiendo que esto es una prueba tamiz. Muchas veces a uno le preguntan, oiga, no, ¿será que esta prueba teórico-práctica o psicosensométrica me sirve para refrendar mi licencia de conducción? Pues claramente la respuesta es no. Esto es una prueba tamiz, entendiendo que la persona, en este caso el conductor, pues hay un requisito mínimo que yo debo de exigir y es una licencia de conducción expedida por el Estado colombiano a través de sus centros de apoyo. De tal manera que a partir de allí yo entiendo que él ya viene con una, digamos que, estándar que el Estado le ha avalado, un aval del Estado, pero que en esto el Estado también nos involucra para que miremos de manera preventiva cuál es su nivel de competencia y conocimiento en esa prueba teórico-práctica y psicosensométrica. Así las cosas, y para entrar un poquito en detalle sobre la explicación de estas variables, primero es que en la prueba teórico-práctica debe ser diseñada por la empresa y que ese modelo quede dentro de mi documento, dentro del plan estratégico de seguridad vial de la empresa. Yo, según sea el modelo de operación y el tipo de vehículos que tenga, pues debería de saber cuáles son las variables mínimas que yo debo de tener o el candidato, para el caso de las personas que van a hacer procesos de selección, pues debe de tener. Si la persona está allí internamente ya trabajando, pues lo mismo, yo debo tener un mínimo estandarizado sobre el que pueda diagnosticar el conocimiento y los hábitos y habilidades de la persona en la conducción. Entonces, en el conocimiento, pues claramente a la hora de conducir, entre otros aspectos que debemos de conocer, pues están aquellos relacionados con la normatividad, están aquellos relacionados con el vehículo y el tipo y las características técnicas del vehículo mínimas que yo debo conocer para operarlo. Conocimiento sobre
lo mínimo que yo debo conocer a la hora de desplazarme en la vía, sobre la vía. Conocimiento sobre cuáles son los hábitos y comportamientos seguros que debo de tener yo a la hora de desplazarme. En fin, todos estos grupos son grupos que debo yo de diagnosticar a través de esa prueba teórica y que debo de estructurar para que quede dentro de mi documento de plan estratégico de seguridad vial. Exactamente pasa lo mismo con los hábitos y habilidades. ¿Qué hacer antes de iniciar la persona en relación, por ejemplo, al chequeo preoperacional, a la revisión constante de los espejos durante la marcha, por ejemplo, a la verificación de ciertos elementos del vehículo antes de, a las condiciones o la habilidad para hacer procesos de parqueo o actuación frente a varadas o accidentes de tránsito? Y todo esto termina siendo, si bien en un modelo general hay particularidades según el tipo de operación que yo debo de construir dentro de mi plan estratégico de seguridad vial a la hora de diseñar este tipo de pruebas para operaciones específicas como aquellas que están referidas a la conducción de un MISER o de una grúa o de un tractocamión o un camión rígido que maneja sustancias peligrosas. En fin, estas son variables específicas particulares de mi operación y que deben de estar contempladas a la hora de yo hacer ese diseño para diagnosticar conocimiento, hábitos y habilidades de los conductores. Entendiendo que esto finalmente me va a servir para algo. Ya vamos a mirar un poco esto, no sin antes recordar, como lo mencionaba hace un momento, lo que está relacionado con la idoneidad y la definición y su significado. Como idoneidad definimos la cualidad de idóneo. Como tal, se refiere a la aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. Entonces, entre otras, en la definición de la Real Academia se habla de los sinónimos de idoneidad. Cuando estamos referidos a la idoneidad, estamos hablando de competencia, aptitud, capacidad. Y normalmente esta idoneidad, digamos que me la dan dos fuentes que son la academia, la normatividad cumplida, es decir, los estándares que se puedan establecer en ciertas condiciones para que se cumplan, o la experiencia, o todas juntas. Esto finalmente hace que muchas empresas hoy en día incluso hagan pruebas tamiz en sus procesos de selección con personal, el cual le ha establecido a partir de esta definición un nivel de competencia que permite que según su modelo de diagnóstico teórico práctico, pues digamos que cumpla con ello y lo haga internamente, en el caso de varios operadores, además de Transmilenio, en el caso de Bogotá. ¿Para qué nosotros diagnosticamos? ¿Para qué miramos el conocimiento? ¿Cuáles son los hábitos y las habilidades? Pues primero, una manera de que esto no quede visto en un concepto subjetivo o apreciación, normalmente lo sugerido es que se califique, que esto tenga una calificación, porque normalmente los números me ayudan a saber qué tan lejos o cerca estoy de una meta. De tal manera que la calificación es muy importante tenerla en cuenta a la hora de diseñarlo y que el resultado me permita ver cuáles son los aspectos que debo de mantener, pero especialmente sobre los que debo de yo fortalecer para adquirir la competencia e ir creciendo hacia allá. Así, eso me va a ayudar a tomar decisiones para que, por ejemplo, en los casos de ingreso, recuerdo casos de personas que han tenido licencia de conducción y que la tienen expedida desde hace años y desafortunadamente muchos, o mejor, algunos de ellos nos hemos encontrado con que no conocen un vehículo y peor aún, no saben conducir, literalmente no tienen la pericia para mover un vehículo, cosa que se convierte en un nivel de riesgo, por supuesto, muy alto, y medirlo en un proceso de selección sin duda que pues va a ayudar a prevenir futuros accidentes de tránsito
muertes o lesiones, pues digamos, según sea el caso. En los casos donde hay personas que están adentro, muchas veces eso que es un hábito y que es un hábito inseguro, termina midiéndose y ayudando a reubicar o a redireccionar y fortalecer, digamos, aquellos, aprender a desaprender y redireccionar aquellos esfuerzos que se necesitan, digamos, en torno a la formación y a la toma de decisiones, digamos, de la empresa. Esto termina convirtiéndose en una muy importante fuente de información que ayuda a focalizar planes de acción al interior de la empresa. Y en lo más importante, que sin duda es el factor humano, a propósito de lo que veíamos, lo que implica el factor humano en la movilidad y en la seguridad vial. Adicionalmente, para el caso, por ejemplo, de los exámenes psicosensométricos, sin duda, esto tiene que ser guiado por profesionales del área y a través del estándar que hoy en día, por ejemplo, está establecido a la hora de medir un poco esos grupos psicomotrices de las personas, ¿no? Aquí aplica, por supuesto, igual que en las otras dos grupos de pruebas, pues la idoneidad para aplicar. Todo esto visto para que se llegue a un punto importante y es el del programa de capacitación en seguridad vial que está contemplado. Aquí no quisiera entrar en muchos detalles, sin embargo, las variables que tiene este gran capítulo que es el programa de capacitación, quisiera hacer alguna reflexión respecto a la capacitación en seguridad vial. La capacitación en seguridad vial, muchas veces por la gran mayoría de nosotros llamado como el curso de manejo preventivo, manejo defensivo, la diferencia entre lo que es defensivo y preventivo, y adicionalmente lo que es el verdadero sentido de un programa de capacitación nos obliga a entender que la capacitación tiene que estar acompañada siempre de ese dinamismo del entender los peligros y las circunstancias tan dinámicas que hacen la movilidad en nuestras empresas, para que a partir de allí diseñemos constantemente a través de eliminar, complementar, recordar todos aquellos elementos que para el personal que se mueve, insisto, no solo como conductor, pues debemos de tener en cuenta. Entonces, esto nos obliga a que todas esas fuentes, entre otras los diagnósticos preventivos o de ingreso del personal de conductores, los accidentes de tránsito y el análisis de causas de accidentes de tránsito, el análisis de los riesgos viales vistos en ese primer pilar, que es el de gestión, cuando evaluamos los peligros o los riesgos viales, se convierten en fuente muy importante a la hora de diseñar nuestro programa de seguridad vial. Programa de seguridad vial que tiene que estar, insisto, dirigido no solamente al personal que conduce, sino a todo el personal. Y aquí en la guía nos indican que debemos de tener un programa que esté documentado y que el programa no solamente sea eso que a veces se encuentra un poquito en algunas empresas y que no sean charlas. Es importante tener en cuenta diseñar un modelo pedagógico que llegue a la gente, que penetre en las personas, porque finalmente el objetivo de ello es que nosotros, como lo dice la ley 1503, podamos contribuir en el cambio de hábitos y comportamientos, y esto tiene que ver con el ser humano. Y sin duda la capacitación es uno de los primeros instrumentos para que esto se logre. De tal manera que la capacitación tiene que estar vista no solamente desde un programa o unos temas sueltos, sino en la integración de un programa que permita tener elementos pedagógicos, que permita tener temas que estén relacionados en particular según la operación de la empresa con el tipo de vehículo, con el riesgo al cual está expuesta la gente, no solo en la conducción, sino en los desplazamientos como peatón o como conductor, que tenga en cuenta siempre la actualización de los cambios normativos,
que tenga en cuenta aquellos aspectos con los que interactúo yo en la vía, como son las señales de tránsito y demás, digamos que elementos que nos guían. Muy importante a través de la capacitación, hablar de las lecciones aprendidas a partir de aquellos casos de accidentes de tránsito que se presentan para que la gente esté constantemente en contacto con aquellos factores que fueron causa de accidentes o de incidentes en algún compañero y que puedan, digamos que los planes de acción vistos desde la capacitación replicarse para que se eviten accidentes de tránsito. Y es aquí que por eso todas estas variables, 13 variables que están, digamos, como incluidas dentro de ese parámetro que se llama el programa de capacitación, pues son tan importantes. Particular, tener en cuenta temas que se ajusten a las características de movilidad de la empresa, a los tipos de vehículos, que sean ojalá evaluables, por eso es un programa, no son solamente charlas. Muchas veces se tiene cierta mala costumbre de hacer capacitaciones una vez al año y se aparece la persona, se capacita a las personas y se vuelven a ver dentro de un año para renovar un certificado. Y finalmente el impacto que se tiene es muy bajo en la medida en que no haya presencia continua para que incluso a través de esa presencia pueda ayudarse a cambiar los hábitos que son inseguros en los desplazamientos. Todo este, digamos que panorama de variables son las que están previstas, que se contemplen a la hora de diseñar nuestro programa de capacitación en seguridad vial en nuestras empresas. Importante también hacia el factor humano como guía de la empresa, diseñar las políticas de regulación, que no son más que refuerzos de lo que hoy en día el Estado tiene para que hagamos desplazamientos seguros en la vía. Hablamos de la política de regulación de la velocidad, que es una manera de reforzar aquel concepto que debemos de, cuando somos conductores, llevar a la hora de desplazarnos en los diferentes tipos de vías. No usar elementos electrónicos durante la conducción ni durante los desplazamientos como peatones. Hacer uso obligatorio del cinturón de seguridad en todas las plazas de los vehículos, de acuerdo a lo que dice la ley. Utilizar para el caso que aplique los elementos de protección personal, que normalmente aplica para los conductores y acompañantes de motocicletas. Muy importante, digamos que esto tiene ya un nivel de implementación un poco diferente a aquello que está relacionado con las políticas de alcohol y drogas. Y en ese sentido, la política de alcohol y drogas, además de lo que está escrito como política, debe tener un procedimiento que me garantice que yo establezco aleatoriamente y con cierta frecuencia mecanismos para realizar pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas en mi personal. En este caso, muchas empresas no lo tienen solamente para los conductores, sino para el personal en general. De tal manera que, entre otras, me indican que debo de tener un responsable que realice la prueba, un responsable que sea idóneo para aplicar las pruebas según estándares que ya están establecidos. Debo de definir una periodicidad y un criterio de selección aleatorio del personal al que le voy a aplicar yo hoy en día esas pruebas. El Estado colombiano hoy en día, digamos que protege incluso como algo que antes no existía, hacer esas pruebas al personal que se sospecha que pueda tener, digamos, que ingesta de alcohol o sustancias psicoactivas. Esto finalmente, además, debe llevarnos para que contractualmente definamos cuáles son las acciones que se deben de tomar de acuerdo con el resultado, si se obtiene algún resultado positivo. Esto nos tiene que, insisto, a llevar a entender que no es solamente la construcción de una política, sino adicionalmente
la construcción, diseño, desarrollo e implementación de un modelo que me permita hacer pruebas internas o externas, según sea el caso, para la medición, digamos, de estas dos condiciones. Dentro de las políticas también está el de horas de conducción y descanso. De aquí se desprende, entre otras, la definición de políticas cuando las personas que conducen deben de hacer pausas activas. Hoy en día se habla con mayor desde las autoridades y digamos que en diferentes niveles en la empresa pública y privada de lo que son pausas activas, las recomendaciones de cuánto tiempo debo descansar yo después de hacer una conducción continua y las horas máximas de conducción y descanso que debo tener yo en una jornada normal. Esto no solamente escribirlo, sino tener como un modelo para verificar, pues digamos que esto se implemente en la vida real, no solamente que quede escrito como política dentro de nuestro plan estratégico de seguridad vial. Claramente, pues aquí según el tipo de empresa a veces se encuentran vacíos o falta de cumplimiento, porque a veces sobre todo esta política riñe un poco con algunas condiciones a veces de productividad y estándares de productividad que tienen varias de las empresas. Esto yo creo que es algo que ya cada vez va cogiendo más fuerza y se va colocando como en un estándar en donde legalmente, digamos que se le ha dado forma y seguramente que poco a poco vamos a tener mejores condiciones de cumplimiento para varias empresas en esta política de regulación. Y digamos que en esto y en todo lo que voy a compartir pantalla, aquí estamos viendo la matriz de calificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, digamos. Discúlpeme, Juan Carlos, no estamos viendo el archivo de la matriz de calificación. Vale, estamos viéndote a ti, el JC nomás. Qué pena. Vale. Tranquila, dame un segundito. A ver. ¿Acá ya estamos viendo? Sí, señor, perfecto. Vale, muchas gracias. Entonces, si hacemos un barrido del pilar de comportamiento humano, ya para mirar un poco la estructura de lo que está definido como parámetro, variable y criterio de aval, vale la pena mencionar, como lo he hecho en las dos ocasiones anteriores, que siempre las variables tienen un criterio de aval, pero hay variables que aplican o no aplican, ¿vale? Y que en este contexto tenemos primer parámetro, proceso de selección. En segundo parámetro son las pruebas de ingreso, que están desde el examen médico, la idoneidad, el examen psicosensométrico, la idoneidad, la prueba teórica, la idoneidad, la prueba práctica, la idoneidad y la prueba psicotécnica y la idoneidad. De estas dos últimas, es decir, de la psicotécnica, quisiera hacer alguna, digamos, reflexión y es que está incluida allí única y exclusivamente porque dentro de los procesos de selección, en el proceso, una vez está definido el perfil de cargo, los psicólogos aplican pruebas para que según el perfil de cargo se sepa qué tan lejos o cerca está. Y estos son diferentes pruebas que los psicólogos aplican para mirar ese perfil de cargo y evaluarlo dentro del proceso de selección. Ese es literalmente una prueba interna que las empresas tienen dentro de su proceso de selección definido. No se habla de una plantilla específica o se habla de un modelo psicotécnico específico porque hay varios, digamos, que se aplican según sea el caso. Y en el tercer parámetro de nuestro pilar están las pruebas de control preventivo.
Sobre esas quisiera mencionar que si ustedes ven las variables que están definidas como pruebas preventivas, son exactamente las mismas que están definidas en el proceso de selección de los conductores. En el entendido en que estas pruebas aplican para las personas que ya están trabajando en la empresa. Pero los parámetros, o mejor, los criterios de implementación de la prueba teórico-práctica, psicosensométrica y médica son exactamente los mismos estándares que están definidos dentro del proceso de selección. Recordemos que, entre otros, la ley hoy en día nos dice que anualmente debemos de hacer una prueba médica, un examen médico de control preventivo para el personal. Ese es el que, por ejemplo, debe estar acá. Algunas cosas por resaltar también en estas pruebas. Si ustedes miran un poco hoy en la resolución 1565, no se habla de una periodicidad específica. Entonces, internamente, estas pruebas preventivas, hay empresas que, según sea el caso y según sean criterios como la edad del conductor o del funcionario, definen una periodicidad de implementación de la teórico-práctica, psicosensométrica y, bueno, la médica sí está establecida por la ley. La idoneidad es exactamente, digamos, la misma que aplica en el proceso de selección para las personas que han ingresado. Y el programa de capacitación, pues con todas las variables, tal cual como lo estábamos viendo, y las particularidades para el programa de capacitación. Sin embargo, vale la pena mencionar que hay un apartado, una variable que se llama programa de capacitación para conductores no propios. Y aquí es donde aplica literalmente lo que mencionábamos al principio, y es aquello que requisitos que yo debo de pedir mínimos a los conductores que no son propios respecto al cumplimiento de capacitación en seguridad vial para que desarrollen la labor de conducción. Hay algunas empresas que dentro de su programa de capacitación, por supuesto dependiendo del tamaño, pues involucran a los conductores que son no propios, los involucran dentro del programa de capacitación. Hay otras empresas que literalmente piden los registros de la capacitación con ciertas particularidades para los conductores que son conductores de la empresa o de servicio especial o de transporte de carga, bueno, en fin, son requisitos que se establecen y que se convierten en registros para nuestro plan estratégico de seguridad vial como cumplimiento a ese requisito que están pidiéndose, pues digamos que a través de la resolución 1565. En cuanto a control de documentación, todo eso que hemos visto, pues normalmente para darle trazabilidad se tienen registros físicos, hoy tal vez casi que eliminado el papel, y registros digitales en donde yo pueda colocar, además de la información de los conductores, debo de mirar los reportes de las acciones que se hacen, entre otros los reportes de los comparendos. Entonces aquí, en esta parte de los reportes de los comparendos, es una acción que se recomienda hacer no solamente en el proceso de selección, sino frecuentemente revisar el estado de licencias y comparendos de las personas para no tener personas en mi empresa que tengan sanciones o comparendos que estén en contravía de esas políticas y acciones pues, que se han definido a través de nuestro plan estratégico de seguridad vial. De tal manera que esta es, digamos que una tarea muy importante, el de los comparendos, revisarlos y la licencia de conducción para mirar la vigencia y además el cumplimiento de los hábitos y comportamientos que yo he establecido en mi política, pues sin duda este es uno de los mejores escenarios para poder evaluar a nuestros conductores. Las políticas de regulación que veíamos de alcohol, de elementos de protección personal y de uso de equipos bidireccionales, entre otras, hacen que en estos 4 grandes parámetros y sus respectivas variables se cumpla el diseño
de ese pilar tan importante que es el de el factor humano. Hasta ahí pues queríamos compartir con ustedes este tema y pues le daría paso, mi estimada Nidia, a las preguntas que haya. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tan buena exposición. Es bastante complejo el tema. Lo más interesante que logro concluir es lo que decías, no todas las empresas son iguales. La formulación de un plan no implica su ejecución. Entonces deben mirar, evaluar, revisar todo muy bien, porque es un compromiso con la seguridad vial. Y en una empresa, desafortunadamente, más que salvar vidas, es todo el tema económico, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a una empresa la inseguridad vial? Bueno, vamos a mirar con las preguntas. Jimmy Figueroa, bueno, te han saludado de Quilichao, de la mejor esquina de Antioquia, te han saludado de muchísimos lados. Saludos, muchas gracias. Saludos a todos. Jimmy te pregunta que si es posible compartir la matriz de caracterización de la movilidad, las fichas de cargo y la descripción vial. Yo creería que eso es muy propio de cada empresa, ¿no? Bueno, si te parece, creo que un buen ejercicio por la importancia que tiene la caracterización de la movilidad y la caracterización de la movilidad, solo por recordar un poco lo que vimos hace unos días con respecto a la caracterización de la movilidad. La matriz yo te la envío, mi estimada Nide, si quieres la compartimos sin problema, porque creo que es una tabla que nos ayuda a consolidar los cargos de la empresa y en cada cargo analizar cuál es su desplazamiento en cualquier rol, cosa que me va a servir como fuente para poder establecer, entre otras acciones focalizadas, y saber quién es conductor y quién no. Entonces, pues con muchísimo gusto, claro que sí, yo creo que la podemos compartir. Y la subimos a los documentos del grupo de Facebook. Sí, aquí nos preguntan Jesús Osvaldo Rueda, que si existe un modelo de pruebas para los conductores y si es así, ¿dónde se consigue? Esa es una muy buena pregunta. Mira que cuando nosotros vemos hoy el modelo de pruebas que tenemos para conducir, normalmente lo podemos relacionar con lo que hacemos cuando tomamos el curso para sacar la licencia de conducción. Sin embargo, si miramos hoy para conducir, que es importante, y por eso lo mencioné, digamos, en grupos, cuando voy a ponerlo por acá, si me están viendo, acá. Conocer de normatividad de la ley 15, perdón, de la ley 769, es decir, del Código Nacional de Tránsito, y la ley 1383 es fundamental, porque allí es donde se desprende el deber, los derechos y los deberes de nosotros en los roles de conductor, peatón y pasajero. Entonces, es importante que cuando yo diseñe pruebas, las diseñe con base en grupos de los aspectos que yo considero como empresa que la persona que va a conducir, debe saber. Entonces, entre otros, es sobre la normatividad, sobre el vehículo. Sobre el vehículo, yo necesito que un conductor haga un buen chequeo preoperacional, no que sea un mecánico, pero que conozca el vehículo que va a operar para que lo opere de manera eficiente y segura. Entonces allí, entre otras, están aspectos relacionados con las llantas, los sistemas de seguridad activa y pasiva, y según el tipo de vehículo, pues seguramente habrá algunos otros elementos particulares sobre los que yo debo preguntar. Entonces, esto que ustedes ven allí son como grupos sobre los que mismo debería yo de preguntar para estructurar esa evaluación teórica en términos del conocimiento. Y en el de hábitos, pues pasa exactamente lo mismo.
Hay algunos tips que yo creo que podremos compartir. Yo tengo por ahí un boletín que si quieres también lo podemos colgar para orientar un poco sobre esos grupos, las personas que van a diseñar o trabajar, digamos que en el fortalecimiento del diseño de nuestras pruebas teórico-prácticas en la empresa. Perfecto, muchísimas gracias. Qué pena con ustedes, mis sobrinos tienen banda musical, esa es la música de fondo que escuchan. Tienen batería, tienen piano, tienen todo, muy entretenido. Jimmy Figueroa nuevamente nos pregunta que si los operadores de maquinaria amarilla, bulldozer, excavadoras, de los operadores de las piloteadoras, ellos deben tener licencia de conducción. De lo que recuerdo en los estándares que están para los operadores de vehículos especiales, está el de montacargas, pero para aquellos casos que se desplazan en la vía. Sin embargo, para maquinaria amarilla, que recuerde yo, no hay un requisito que exija licencia de conducción sobre este tipo de vehículo automotor. Lo que pasa es que aquí estaríamos hablando de una maquinaria que se entiende no va a tener, digamos que un desplazamiento en donde va a interactuar probablemente con otros vehículos, llámese automóvil, en la vía. Sin embargo, las empresas que manejan este tipo de vehículos, a los que contratan, les tienen, para maquinaria amarilla, les tienen como requisito, pero eso insisto, es de la empresa, que tenga licencia de conducción como mínimo C1. Algunos otros no, se ciñen estrictamente a lo que dice la ley. Insisto, hay conductores para colocar el caso más cercano que conozco, de montacargas que no se mueven afuera en la calle y que eso hace que no les exija licencia de conducción porque su movilidad es adentro de la empresa. Sin embargo, la empresa exige que tenga licencia de conducción como mínimo B1. Perfecto, muchísimas gracias. Jesús Osvaldo y John López y Jesús Osvaldo nos decían que para la maquinaria agrícola, ¿sí? Se encuentra la resolución 1500 de 2005, ¿sí? Y que algunas veces pues, le solicitan B1 o B2. B1 o B2, sí. Entonces, aquí seguimos con otra pregunta de Jimmy, que tiene que ver también con otra pregunta que dice más abajito, que si las pruebas, que si el curso de idoneidad de aplicación de pruebas de la empresa la puede dar el proveedor de los ecosensores. Y muy interesante también lo que nos preguntaba Carlos Buitrago, que quién asume los costos de las pruebas. Bueno, buenas preguntas. Normalmente lo que se estaba haciendo, y digo se estaba porque ya hay cursos que están montados en instituciones, no solamente en medicina legal, sino en instituciones, digamos que avaladas por medicina legal para el manejo de alcosensores. El Estado colombiano, pues digamos que tiene unos procedimientos para hacer la medición de alcoholemia, y esto lo ha querido, digamos que trasladar a la empresa privada, en donde yo puedo ir y entender todo esto que está detrás de la medición de la alcoholemia en las personas. No hay algo que me obligue a que lo haga yo directamente con alguna institución en especial. Lo que quiero decir es que el manejo del alcosensor y cómo sus especificaciones técnicas deben de aplicarse a la hora de manejarlo, muchas veces se toma como fuente para decir que se tiene la competencia, pero esto va un poco más allá.
en el sentido de que no es solamente, si bien el que hace la medición es el equipo y quien debe operarlo, pues debe saber cómo se opera, lo que normalmente se recomienda es que la persona tenga una capacitación en una institución, insisto, que me pueda garantizar que no fue solamente el manejo del alcosensor, sino adicionalmente el concepto de la medición para cuando haya el caso incluso de que se hagan intervenciones a la persona invasivas, si así lo determina la empresa. Entonces, la recomendación es que no solamente se queden la competencia la adquieran en el manejo del alcosensor con el proveedor, sino adicionalmente puedan hacerlo a través del Instituto de Medicina Legal, que sí que sirve para este tipo de aplicación de prueba. Lo primero. Lo segundo, la segunda pregunta respecto a los costos, pues los costos normalmente la empresa es quien los asume. Me explico. En el proceso de selección, y lo que implique los costos del mismo, exámenes y demás, pues la empresa es quien normalmente los asume, excepto en el caso de que la empresa haya establecido alguna condición comercial con un proveedor para que el proveedor asuma algunas cosas, lo he visto en algunas empresas, y la empresa asuma otras. A veces incluso en ese proceso de selección, la empresa exige, o mejor, acuerda, para no colocar ese término porque es más bien un acuerdo de voluntades, que alguno de los evaluados, si es un conductor, pues asuma el costo de una prueba y la empresa asume el costo de otra. Eso, digamos que no está establecido por ley en ninguna parte, porque normalmente en esto obedece a los acuerdos que se hagan entre empresa y proveedor según sea el caso. Carlos, ¿sí? Ahí también en ese mismo orden nos estaba hablando Elkin de la, creo que ya la respondiste, que la realización de pruebas de alcohol se lo realiza a través de un dispositivo alcosensor marca X. ¿Cómo verificar la idoneidad del aparato y de la persona que lo realiza? Y si las pruebas teórico-prácticas deberían realizar los instructores de conducción por idoneidad. Más adelante de Yanira al respecto, Jacqueline Portilla nos pregunta puntualmente que si, ¿cómo se sabe que la persona es idónea para realizar las pruebas teórico-prácticas? ¿Qué perfil debe tener esta persona? Bueno, a ver si voy por partes. En las pruebas teórico-prácticas, los perfiles los puede definir la empresa, y conozco muchos casos de las personas que son instructores que han tenido un certificado de instructor de conducción expedido por el ministerio. Entonces, pues estas personas, digamos que, por supuesto que tienen la competencia porque han sido formados para ello. Sin embargo, también en algunos casos conozco en donde la experiencia sumada con la capacitación, según el modelo que la empresa ya ha establecido, digamos que fundamenta la idoneidad para que esas personas definidas con ese perfil en la empresa hagan las pruebas de conductores cuando van a ingresar, sobre todo para vehículos de carga y vehículos tractocamiones o articulados, en el caso, insisto, algunos operadores de Transmilenio, en el caso de aquí de Bogotá. Entonces, recuerde que la idoneidad es algo también que yo debo fundamentar a través de la academia y de la experiencia. Esas condiciones, si yo como empresa las estructuro perfectamente definido el perfil de ese cargo que va a ser el instructor que diagnostique, pues si las sustento yo, seguramente que esa persona va a ser lo suficientemente idónea para aplicar las pruebas. En la academia, ya insisto, están los instructores de conducción que son avalados por el Ministerio de Transporte y que tienen una licencia que me dice que es instructor de conducción para según algún tipo de categoría. Por supuesto que sí. Súper, muy claro, Carlos. Juan Carlos, es que estoy leyendo la pregunta de Carlos Alberto Solari.
Él llega y dice que sigue con la duda en lo que concierne a la idoneidad de la persona que realiza las pruebas de ingreso, dado que algunas empresas ponen a personal que trabaja desde antaño con ellos a realizar dichas pruebas. Entonces le gustaría un poquito mayor ampliación. Sí, eso es cierto, es que no se debe confundir, es que hay empresas que colocan al conductor que lleva 20 años o 30 o 15 y como es el más antiguo, entonces él es el llamado a que haga las pruebas. En efecto, tiene toda la razón. En ese sentido, la idoneidad, como lo veíamos hace un rato, se garantiza a través de academia, es decir, sin duda la persona tiene que tener un fundamento académico para que pueda hacer una prueba y aplicar una prueba, es decir, debe de tener un criterio que si bien está establecido en la prueba que diseño yo como empresa, en la teórica y en la práctica, quien lo aplique debe de conocer y tener el experticio para hacerlo. Allí normalmente se montan cursos para que esta persona pueda adquirir el nivel de competencia y aplicar las pruebas teórico-prácticas según el tipo de vehículo. Eso no es solamente porque la persona lleva en la empresa 20 años, que me imagino es un poco a lo que te refieres, y ese es el llamado porque él es el que más tiempo lleva. No, esto es una prueba que se ha diseñado desde la empresa, en donde ojalá intervengan diferentes disciplinas para su diseño que garanticen que se va a medir la competencia que yo debo de tener en esa persona que voy a contratar. Y luego es quién aplica esa prueba que hemos diseñado y que esa persona sea idónea. Y no necesariamente es el conductor que lleva 20 años. Y si es esa persona, en cualquier caso, tengo que capacitarla y garantizarle la competencia para que lo aplique. Muchas gracias por esa clara respuesta, Juan Carlos. Ahí concluyendo, pues una persona con bastante experiencia en la empresa, pero debe estar debidamente capacitada. Vamos a ahondar un poquito más con el tema de las pruebas de alcosensor. Francisco León nos hace una pregunta muy valiosa y te la voy a unir con preguntas similares de otras personas. Que si deben tener o no tener el certificado de la resolución 1844 de 2015 para manejo de alcosensores para las empresas al momento de realizar las pruebas de alcohol. Y al mismo tiempo, no recuerdo quién, me dice que si sería mejor para realizar las pruebas de alcoholemia, si se envía medicina legal para hacer las pruebas. Wow, no. Bueno, son varias cosas. Francisco, sí, buena pregunta. ¿Debe o no tener certificado? La resolución que ustedes van y la miran no es explícita en el cumplimiento de una resolución en especial. Aquí lo que, digamos que se busca es que esa idoneidad tenga un fundamento, de tal manera que hoy en nuestro país el único estándar que está definido para las pruebas de alcoholemia es lo que tiene el Instituto de Medicina Legal. Es así que, insisto, el instituto pues ha sacado cursos de 3 días para el manejo de alcosensores y que sin duda es una excelente opción para fundamentar la competencia que debe tener la persona a la hora de hacer las pruebas de alcoholimetría. Ese es, digamos que mi recomendación, diciendo que no está explícito en la resolución que deba de cumplir con algo en especial o con el estándar que dice medicina, que tiene medicina legal, pero que en este caso, y hablando de idoneidad, sin duda la mejor opción para tenerla es cumplir con esa resolución, es decir, capacitarse en ello. Francisco León nuevamente nos dice que él es, yo soy alcosensor, bueno, yo creo que la persona capacitada es alcosensor y con la empresa tenemos
formamos la alianza para certificar personas interesadas en realizar este curso. Y que que lo dice porque fue autoridad de tránsito, por si están interesados. Una excelente información. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos con una pregunta de Jacqueline Portilla, que era muy puntual. Juan Carlos, que si puedes orientarla, que cómo podría actuar en una situación que un empleado conductor en vehículo propiedad de la empresa se le encuentra portando armas de fuego, ya sea verdaderas o de fogueo. Es claro que este tema debe ir ligado desde el reglamento interno y demás documentos, pero ¿de dónde me guío para actuar? Muchas gracias. Quiero mirar ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Muchas gracias, mi Nidia. ¿Puede, por favor, orientarme cómo podría actuar en una situación que un empleado conductor en vehículo propiedad de la empresa se le encuentre portando armas de fuego, ya sea verdaderas o de fogueo? Es claro que ese tema se debe manejar desde el reglamento interno, pero ella ¿cómo podría actuar? Bueno, mira, yo voy a hacer un poquito irresponsable porque quiero que me entiendan que este es un tema que se sale un poco de lo que estrictamente tiene que ver con seguridad vial. Me refiero a que, en efecto, hay unas condiciones que las empresas siempre ponen sobre el manejo de los activos de la empresa, y en este caso de las condiciones de los desplazamientos, qué debo de tener yo y qué no debo de tener, qué puedo ingresar y qué no puedo ingresar, y así todo lo que en efecto, como bien lo dices, debe estar relacionado en el reglamento interno de trabajo, los deberes y los derechos. Yo creo que aquí esa es una conducta que debe estar tipificada en el reglamento interno de trabajo si no está. El hecho de que no esté, digamos que tocaría, por la condición que mencionas, digamos que pasar a un nivel adicional y desde el punto de vista contractual, yo solamente le recomendaría que con un abogado laboral pudieras profundizar un poco más sobre los deberes y los derechos que en esas circunstancias tiene el empleado y el empleador. Para mí, insisto, es una apreciación personal, claramente hay una falta grave, sin importar si la pistola es de juguete o no, por la misma condición de peligro que esto implica. Las autoridades, y seguramente en el grupo hay muchas personas que han sido parte de la autoridad, y seguramente que desde la autoridad hay ciertas condiciones que ya están tipificadas. Yo esa sería la recomendación que le haría, consultarlo con un abogado laboralista y que pudiera en ese aspecto, en el deber y el derecho, por lo que implica esa circunstancia, pues mirar, digamos, que las sanciones, porque es probable que eso amerita o no, amerita la circunstancia, para que se proceda en base a algo que esté establecido en la ley y no sobre apreciaciones que ahí sí no quisiera cometer, digamos, que yo una ligereza en opinar. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu honestidad. Flor Salamanca se disculpa que llegó tarde a la charla y no sabe si hablaron de lo que te voy a preguntar, que si estas pruebas teórico-prácticas para conductores en el contexto de servicio especial escolar tienen fecha de caducidad o si se deben realizar una sola vez para un mismo cargo. Bueno, sí, esa es una buena pregunta. Lo mencionaba hace un rato, y es que la prueba teórico-práctica en el proceso de ingreso, pues claramente tiene como objetivo lo que mencionábamos, medir el nivel de competencia, conocimiento, hábitos y habilidades del conductor según el tipo de vehículo. Si esta persona aprueba, pues es porque hay un modelo ya establecido por la empresa, que ese es el deber ser, insisto, que me diga qué pasó, ¿sí? Porque esto no es, ¿cómo le fue? ¿Medio bien o medio mal o bien? No, sacó el 70, el 80, el 90, por eso siempre se recomienda, digamos, que esa estructura tenga números y se califique. Y como normalmente ninguna persona saca el 100%, pues esa fuente
de información sirve para yo fortalecer o plantear planes de acción. Pero ahí termina. Lo que ya sigue es cuáles son mis conductores internos y cada cuánto debo de yo hacerles pruebas teórico-prácticas y psicosensométricas. Y allí sí que cambian los criterios. ¿Qué recomendaría yo? Que determinen la periodicidad según no una sola variable, sino ojalá varias variables. Por ejemplo, según el nivel de accidentalidad de la empresa, como lo tiene establecido hoy en día la ley, por la edad también. Recuerden que el cuerpo nos va pasando factura porque así está diseñado el ser humano y es importante estarlo midiendo con mayor frecuencia apenas va avanzando la edad. Entonces, la frecuencia, digamos que es potestad de la empresa definirla en el entendido en que pueden participar diferentes variables para tomar esa decisión. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa buena respuesta. Veo que muchas de las preguntas están enfocadas hacia el tema de las pruebas de alcoholemia. Unas, tú ya lo has dicho, los equipos deben ser certificados, la persona debe ser certificada. Elkin nos hace una muy buena pregunta, ya es la segunda vez que la realiza, o sea que las pruebas de alcoholemia es mejor realizarlas a través de laboratorios con la prueba de alcoholemia, o si se pueden enviar a medicina legal a hacer las pruebas. Voy a responder con base en lo que entendí de la pregunta. Es que normalmente las pruebas, como son aleatorias, entonces lo que normalmente sucede es que yo seleccione una muestra de personas a las que yo voy a hacerle la prueba. Como esto es aleatorio, normalmente, si yo tengo el alcosensor en la empresa, pues debo de tener la persona que lo haga allí mismo. Entonces, en esas condiciones, yo no voy a mandar a nadie a hacerlo. Esa es una opción. Cuando digo no voy a mandar a nadie, es que lo hago adentro de la empresa. Otra opción es que lo hago internamente en la empresa en ciertos días y para ciertas personas y le digo a la empresa, es decir, a un proveedor que venga y lo haga acá en la empresa y así no tengo que desplazar a nadie a ningún laboratorio, es decir, a que lo hagan en otro sitio. Y la tercera opción es esa, mandar a una persona pues a que se haga la prueba de alcoholemia, pero recuerden que normalmente estas pruebas no son invasivas, ¿no? Cuando se habla del procedimiento invasivo, es decir, en sangre y esto, es digamos que una vez se quiere ratificar una condición de alcoholemia a través de un alcosensor. Entonces, medicina legal normalmente allí intervienes para los casos donde se mide alcoholemia es en la vía pública y llega y manda al conductor allá, bueno, etcétera, etcétera, que eso seguramente que Francisco lo conoce perfecto y nos puede aportar, pero allí es claro que normalmente no hay que salir de la empresa para hacer las pruebas, para desplazarse a algún laboratorio y ahí no hay ninguna relación con medicina legal, sino si fue con un laboratorio, una IPS o demás, es allí donde se hace porque yo garanticé que allá tienen la idoneidad y los equipos para hacerlo. Gracias, Juan Carlos. Francisco, precisamente sobre eso nos quiere hacer dos aclaraciones. Que medicina legal no hace las pruebas de alcoholemia para las empresas. Sí, exactamente. ¿Sí? Que él lo que hace es certificar de acuerdo a los parámetros que están en la resolución 1844 de 2015. Que lo que puede la empresa es contratar con una IPS para que realice estos estudios. Y algo que es supremamente importante es que los equipos deben ser calibrados cada 6 meses o también depende de las especificaciones técnicas del equipo que se haya adquirido. Por otro lado, él nos dice que la idoneidad de las pruebas teórico-prácticas es sugerido que sea por un instructor de técnicas de conducción por la competencia que ellos manejan. Y
importantísimo, de acuerdo a la tipicidad o la tipología del vehículo, que fuera del curso de instructor de técnicas de conducción, ¿sí? Deben tener otros cursos más. Esto se debe a un comentario que nos hacía Deyanira anteriormente, que las pruebas teóricas las puede hacer un técnico de seguridad vial, pero ya la prueba práctica la tiene que hacer un instructor de técnicas de conducción. ¿Sí? Sí. Sobre eso. No sé si tenemos alguna otra pregunta, grupo. Ok, Jacqueline Portilla llegó al punto preciso, que si alguna de las pruebas sale positiva a un conductor, ¿qué sigue? Bajo los términos legales, que la empresa, ¿qué puede hacer? Porque las empresas tenemos unos, pero quiero comparar con una respuesta de expertos, a ver cuáles son los procedimientos a seguir cuando la prueba da positivo. Jacqueline dice que, tranquila Jacqueline, y me ha faltado, por Dios, y para eso es. Normalmente, si la prueba sale positiva, lo que se recomienda es que se haga una verificación en otra instancia del resultado de esa prueba. Es decir, normalmente si yo tengo una prueba positiva con un alcosensor en mi empresa, pues es grave porque yo ya establecí en mi política que hay cero tolerancia. Esto normalmente hace que yo pase a una siguiente instancia, esa es la recomendación, pero insisto, esto depende de lo que cada empresa establezca internamente en su reglamento interno de trabajo y sobre lo que es falla o no, o falta grave o no, de tal manera que es hacer una prueba invasiva, si es así, y que sea reconfirmada la condición. De tal manera que así las cosas, si se reconfirma la condición de que la persona está con nivel de alcoholemia, pues ahí es donde aplica lo que legalmente tenga establecida la empresa en su reglamento interno de trabajo. Sanciones o expulsión según sea el caso. Perfecto, muy claro. Tenemos que remitirnos al reglamento interno del trabajo de cada empresa. El que nos hace otra también de lujo, porque nuestro país no ha avanzado muchísimo en ese tema, que si se sospecha de drogas y no de alcohol, ¿cómo realizar las pruebas en esos casos? Buena pregunta. Yo el detalle de las pruebas de sustancias psicoactivas, bueno, en este caso de drogas, no las conozco a fondo en su tecnicismo. Cuando se habla de sospechas, para hablar del caso no solo de drogas, sino de alcohol, que eso puede pasar también, normalmente tiene que activarse internamente un protocolo que yo tenga establecido. Antes lo que sucedía era que la ley no respaldaba, por decirlo de alguna manera, la actuación de las empresas a la hora de que bajo la sospecha hicieran este tipo de pruebas. Hoy en día sí. La Corte Constitucional, digamos que hace unos años legisló en ese sentido. ¿Y por qué? Porque era contrario, oiga, yo tengo sospecha de que una persona tiene alcohol, pero no puedo hacerle nada, entonces es contrario a las políticas de seguridad, de tal manera que ya se legisló en ese sentido. Y es importante que en ese orden de ideas, en este caso de drogas, siempre cuando se sospecha de esto, se establezca en el protocolo cómo yo debo de actuar, es decir, cómo debo de yo intervenir a esa persona con la prueba que sea, para que ante la sospecha, digamos que ya la ley me ampara, de que yo pueda hacer la prueba y enviarlo a la institución que yo tenga convenio para que, o la institución vaya, según el convenio que se tenga con la empresa, para que haga la prueba y se despeje la sospecha que se tiene. Según el resultado, se actuará en coherencia. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias por tu respuesta. Voy a unir dos comentarios de Deyanira y Francisco y vamos a terminar con una pregunta de Jacqueline, ¿sí?
Vale. Deyanira nos dice que ella es idónea para la toma de alcoholimetría. Es tanto que ella aparece en la página de Medicina Legal. Las pruebas, como tú has dicho, son masivas y aleatorias, no son invasivas. O sea, se realizan por medio de aire aspirado, que son las que tenemos las boquillas. Así es que ella realiza Deyanira. Francisco nos dice que hay algo muy interesante, que no se deben unir o pensar que es lo mismo las pruebas de alcoholimetría con las pruebas de tamizaje que realizan algunas empresas. ¿Sí? O sea, sí. Entonces, y Jacqueline nos hace una última pregunta. Nos dice que si ella debe contar con alguna capacitación o certificado antes de realizar pruebas de drogas, pruebas por orina de 5 drogas. Sí, la respuesta es sí. Claramente, si nos damos cuenta, el tecnicismo que tiene esta actividad es total. Entonces, sin duda, es importante que se establezca la certificación o la idoneidad, digamos, de la persona cuando va a hacer la prueba, que es exactamente lo mismo que estamos hablando, pues, con el tema del alcoholímetro. Sin duda. OPB llega y nos dice que si el presunto involucrado, el empleado, niega la validez, es improcedente el despido. Yo creo que para eso está todo muy bien documentado, calibrado los equipos, la persona idónea, precisamente para evitar que se vayan por ahí. De todas maneras, ya te doy la palabra. Y Jesús Rueda está hoy en la jugada. ¿Qué va a pasar con las pruebas del consensor con todo esto del COVID-19? Cerramos con estas dos intervenciones que nos ayudes, Juan Carlos, y ya nos veríamos mañana. Vale, perfecto, mi estimada Nidia. Sin duda, si el presunto niega la validez, pues esa es una postura. Yo creo que será muy pocos los que lo acepten, excepto que sea demasiado evidente, supongo yo. Sin embargo, para eso están pues todos los elementos, materia de prueba que se deben de aportar en un proceso como estos, porque es muy probable que frente a una negación por parte de uno de los empleados frente a la validez, pues por el otro lado estoy yo corroborando la validez a través de la trazabilidad y de garantizar en efecto que quien lo hizo es idóneo y que esté con los certificados, que el equipo está calibrado y que cumple con los estándares definidos, que se hizo de manera aleatoria, porque muchos incluso pueden atribuir, como lo escuché en algún par de casos, persecución laboral, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, por eso es importante dejarlos bien definidos dentro de mi proceso y bien sustentados, pues para darle trazabilidad en el evento de que se presente condiciones como esta que está mencionando OPB. Y la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con las pruebas de alcosensor con todo este tema de COVID-19? Las pruebas con el asesor, ¿qué va a pasar con el COVID-19? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que este es un reto. Yo creo que esto y muchas cosas que están alrededor, digamos, de la cercanía en todo esto, pues van a ser un reto para que llevemos seguramente que procedimientos seguros que garanticen, entre otras, pues el no contagio del COVID-19. Se entienden que en el procedimiento las boquillas que se utilizan para el caso de los alcosensores, pues son boquillas que vienen selladas y que vienen esterilizadas de tal manera que allí se entendería que se garantiza que en ese procedimiento pues está utilizándose elementos que están sin ningún tipo de contaminación. Sin embargo, también es importante ver las condiciones con las que yo internamente en mi empresa manejo, si es que lo hago internamente, manejo todos los elementos y si toca a propósito del COVID-19, implementar pasos adicionales para garantizar que no haya contagio con esos elementos que va a utilizar,
pues tocará revisarlo, yo creo que internamente en cada empresa para hacerlo. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Hay una persona que yo creo que está cansada de tener la mano levantada, le escribí por el interno a ver si quería hablar, que es José Ricardo Candelo. No sé si él quiere comentarnos algo. Si es así, por favor, activa el micrófono y nos cuentas. Todos te estamos dando las gracias por esta excelente capacitación. El factor humano es más que pruebas, esa es la gran conclusión. El factor humano hay que involucrarlo asertivamente en nuestros procesos. Y lo que tú muy bien nos has dicho por segunda vez, aquí no solamente son los desplazamientos en misión, sino también en itinere, porque la accidentalidad, sea en cualquiera de ellos, realmente afecta y traumatiza a la organización. También muchas veces he escuchado personas que los accidentes de tránsito en misión o en bodega no los quieren reportar como accidentes de tránsito. Y lo son, o sea que pueden tener las dos connotaciones, un accidente laboral y un accidente de tránsito. Así es, Sí, así es. José Ricardo, nos quedamos esperándote. Muchas gracias por el espacio. Espero estar atento el día de mañana. ¿Tienes alguna pregunta, algo que decirnos, José Ricardo? Estaré atento para el día de mañana. Quiero agradecer el espacio, muy interesante, elementos que aportan para ampliar el conocimiento. Muchas gracias. Ok, José Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes por estar con nosotros. Sabemos muy bien que no es fácil. Mañana el tema es para dummies. Son conceptos básicos, muy sencillitos, porque el lunes vamos a tener las actuaciones de policía judicial, donde pueden ser más asertivos en el procedimiento como tal. Pero para poder lograr entender eso, debemos tener conceptos básicos, que es lo que vamos a ver el día de mañana. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos cerca de casi 32 personas aquí conectadas y por Facebook Live otros 10. Poco a poco vamos mejorando. Chicos, inviten más personas. Ya nos quedan 2 semanas. Francisco nos hizo un gentil ofrecimiento de hacernos una capacitación sobre todo el tema de pruebas de alcoholemia, porque pues es diferente la alcoholimetría, alcoholuria, alcosensor, todos tienen sus diferentes conceptos. La próxima semana va a estar un poco apretada, como les expliqué al inicio de la jornada, tenemos bastantes actividades, pero la siguiente podemos programarla. Chicos, ustedes son unos duros por aguantarnos tanto tiempo hasta un sábado a estas horas. Y Juan Carlos, eres supremamente generoso. Entonces nos vemos mañana. Besitos, yo siempre mando besitos. Chao. Un abrazo, gracias a todos. Y ya saben, bañarse las manos, desinfectar el espacio y yo me quedo en casa. Chao.